Bueno, saludos muchachos. En el video de hoy continuamos con los temas, ¿cierto?, que hemos trabajado en videos anteriores y vamos a comenzar con lo que es conversiones de unidades. Digamos que la conversión de unidades es la transformación de una magnitud expresada en una cierta unidad de medida en otra equivalente, que puede ser del mismo sistema de unidades o no. Entonces, en este caso, cuando hablamos de conversión, convertir es lo mismo que transformar, ¿cierto? En este caso vamos a convertir una magnitud, estamos hablando de magnitudes físicas, recuerden, las magnitudes físicas son longitud, masa, tiempo, etcétera, ¿cierto? Las cuales están expresadas en una cierta unidad de medida. Entonces, en el video anterior, ¿cierto?, nosotros vimos los sistemas de unidades más comunes, como fue el sistema internacional, el sistema inglés y el sistema hexadecimal. Entonces, me permite expresar una magnitud, un ejemplo de longitud, en un sistema internacional, pasarlo, expresarlo en términos de una unidad en el sistema inglés o el sistema hexadecimal, o en casos contrarios, ¿listo? En una otra unidad equivalente. Entonces, si yo convierto la longitud, de ejemplo, de un lapicero, ¿cierto?, de cierto valor, que está en metros, si lo paso a pies, me va a dar un valor escrito de otra forma, pero que me representa el mismo valor que está dado en metros. Por eso se llama equivalente. Recuerden que la palabra equivalente, si la desgloso, el prefijo X significa igual, y valente, valor. Entonces, equivalente es lo mismo decir de igual valor. ¿Listo? Entonces, no puedo transformarlo. Lo que hago es expresarlo en términos de otra palabra. ¿Listo? Digamos, es como haciendo una analogía que, digamos, el sistema internacional, es decir, el nombre de una persona, tal cual como fue bautizado, y digamos que el sistema inglés sería como el apodo con el cual se reconoce esa palabra, a esa persona. Entonces, son dos lenguajes, ¿cierto?, que me identifican al mismo objeto sin cambiarlo, sin modificarlo. En este caso, haciendo la analogía, sería a la persona, ¿vale? También lo puedo hacer dentro del mismo sistema. Entonces, yo puedo hacer transformaciones dentro del mismo sistema internacional o dentro del mismo sistema inglés o sistema hexadecimal o viceversa. ¿Listo? Por lo general, esto, y como regla, que no le mencioné hace un momento, yo solamente puedo hacer conversiones de una magnitud a otra unidad de la misma magnitud. Es decir, si estoy hablando de longitud, yo solamente puedo convertir de longitud en el sistema internacional a longitud en el sistema inglés. No puedo convertir nunca de longitud a masa, por ejemplo, o longitud de tiempo o alguna otra magnitud diferente. Siempre es de longitud a longitud. ¿Listo? Entonces, ojo con esas cosillas para que no se vayan a equivocar. Continuando, pues alguna otra explicación para el proceso de conversiones, pues digamos que este proceso suele realizarse con el uso de factores de conversión y tablas de conversión. Digamos que para poder hacer un proceso efectivo de conversión, yo debo conocer antemano el proceso, ¿cierto? Que lo vamos a ver más adelante, y una información extra, las famosas tablas de conversión o las famosas tablas de equivalencia. ¿Listo? Son esas tablas de equivalencias, pues las pueden encontrar en la web, ¿cierto? O por lo general, si están utilizando algún libro de física, química o biología, ellas equivalencias, por general, esos libros, en la mayoría de los casos, los encuentran en la parte de atrás. ¿Qué pasa con esas tablas de equivalencias? Hay tablas cortas, hay tablas un poco más largas y unas muy extensas, muy completas. Digamos que eso depende de las aplicaciones que ustedes necesiten. Digamos que depende de cómo se empapen esos temas, pues van a poder ir utilizándolas. Digamos que aquí les he traído en este video algunas equivalencias de las más comunes. Digamos que en este caso observen que la primera va a ser la siguiente. Yo puedo indicar que una pulgada, que representa por la letra IN, pues es igual a 2,54 centímetros, o una pulgada va a ser igual a 0,0254 metros. Por eso llamamos de igual valor, una magnitud o unidad equivalente. Observen que recuerden que las pulgadas es longitud en el sistema inglés, los centímetros es longitud en el sistema CGS y los metros son longitud en el sistema internacional. Entonces, por eso digo que solamente puedo pasar de la misma magnitud a la misma magnitud, pero en diferentes sistemas de unidades. ¿Listo? Observen lo siguiente. Si yo digo que una pulgada es igual a 254 centímetros, yo puedo mirar que el número es totalmente distinto, pero a mí lo que me garantiza que sean iguales en valor, ¿cierto?, es la unidad. Entonces, la unidad me permite esa transformación, ese valor de equivalencia, de correspondencia de una unidad en un sistema con el otro. ¿Listo? De esa misma forma, yo podría hablar que un pie es igual a 12 pulgadas y es igual a 30,48 centímetros, y eso es igual a 0,3048 metros. Entonces, así sucesivamente nosotros podemos ver todos esos sistemas de unidades que están apareciendo. ¿Listo? Algunos son de uso común, por ejemplo los finales, que un metro es igual a 100 centímetros, digamos que eso por cultura general o de uso cotidiano, nosotros lo sabemos, e incluso uno de mayor uso, que es el de la hora. Entonces yo sé que una hora está compuesto de 60 minutos, y si hago esa transformación, yo podría incluso hacer el cálculo de que una hora es igual a 3600 segundos. Digamos que estas equivalencias, observen que me permiten pasar del sistema, un ejemplo inglés, al sistema sexagesimal, ¿cierto? E incluso del sexagesimal al internacional, o del internacional al inglés de forma directa.
Como les dije, las tablas entre más compactas, más grandes o más extensas, pues me permiten hacer transformaciones más directas. En algunos casos yo conozco tablas sencillas, me va a tocar hacer una serie de pasos para lograr obtener la unidad que yo deseo. Digamos que unas aplicaciones así como a caso humorístico, ¿cierto? Curioso, es que un ejemplo que yo puedo pasar de los sistemas que ya conozco a un sistema que me encuentre de forma nueva. Es decir, un ejemplo, que en algún momento llegara algún extraterrestre o marciano a nuestro planeta, ¿cierto? Y quisiera hacer contacto científico con nosotros, una forma de comunicarnos con él es conocer su sistema de unidades. Digamos que él ya, por ser una vida inteligente, tendrá su propio sistema de unidades, ¿cierto? Estandarizado, establecido, ¿cierto? Entonces, para poder, digamos, comercializar o intercambiar conocimiento, yo conociendo el sistema de unidades que él tiene, yo puedo encontrar unas equivalencias, ¿cierto? Crear una tabla de equivalencias y al tenerlas estas yo puedo pasar del sistema que él maneje al sistema que yo manejo y poder hablar en el mismo lenguaje y referirnos a los mismos fenómenos físicos de la misma forma. Entonces es una de las aplicaciones. Esto digamos que vamos a ver cómo es el proceso de conversión. Entonces, el proceso de conversión, hay una gran cantidad de métodos de pasos, ¿cierto? Algunos utilizan la famosa regla de 3, ¿cierto? En este caso, pues yo he utilizado el siguiente método, es un método basado también en la regla de 3, pero digamos que es un poco más directo. Entonces, digamos, ¿cómo puedo convertir? Pues el proceso más fácil para convertir es frecuentemente, basta multiplicar por una fracción. Entonces, en este caso, si yo multiplico por una fracción, pero no cualquier fracción, esa fracción es conocida como un factor de conversión, cuyo valor es igual a 1, ¿cierto? El resultado que voy a obtener es otra medida equivalente, o sea, otra medida igual valor, pero en este caso con las unidades que yo quería, o sea, he transformado las unidades, es un proceso de conversión de unidades. Entonces, tengo una unidad, una magnitud física en un sistema de unidades, al multiplicarla por una fracción o un factor de conversión, voy a obtener esa misma magnitud, pero expresada en otro sistema de unidades. Entonces, como ejemplo, tenemos lo siguiente. Puedo convertir 254,8 libras a onzas. Ese es el ejemplo que les traigo. Entonces, observen que voy a pasar una magnitud, ¿cierto? De, en este caso, masa, que está expresado en libras, lo voy a pasar a onzas. Ya observen que lo estoy haciendo dentro del mismo sistema inglés. Y el proceso sería lo siguiente. Primer paso, escribir mi magnitud física. Entonces, en este caso, sería 254,8 libras. Dice la explicación del proceso, multiplícalo por una fracción, pues multiplicamos por una fracción. El siguiente paso es saber o conocer o tener a mano las tablas de equivalencia, ¿cierto? Para saber cómo se transforma o en qué porcentaje se transforma una libra a una onza. Entonces, digamos, yo he buscado la equivalencia, la buscamos en nuestras tablas, y observen que en esta equivalencia ya puedo pasar que una libra es igual a 16 onzas, o esto es igual a 453,59, el resto de decimales en gramos, o 0,5359 kilogramos. Observen que en esta equivalencia yo puedo convertir libras a gramos, libras a onzas, libras a kilogramos o en sentidos contrarios. ¿Listo? Entonces aquí me sirve porque yo necesito transformar libras a onzas. Entonces el siguiente paso, digamos de esta forma, siguiendo meticulosos, yo les recomiendo que primero identifiquemos o ubiquemos las unidades dentro de la fracción para que sea más cómodo. Entonces, como la idea es cancelar o eliminar esta unidad de libras, para poder hacerlo dentro de una fracción, ¿cierto? La unidad de libras debe aparecer en una posición contraria a la fracción. Es decir, las libras se encuentran en el numerador de mi dato. Si yo las quiero cancelar, debo colocar en mi factor de conversión, es decir, en la fracción, en el denominador, o sea, en la parte de abajo. La idea siempre es que las unidades queden cruzadas, una arriba y la otra abajo, para que así se puedan cancelar o simplificar. Si yo las coloco arriba, al multiplicarse o operarse me va a quedar libra por libra, más libra al cuadrado y no lo logro cancelar. En cambio aquí al operar me quedaría libra sobre libra, son el mismo número, se cancelan y me daría 1. Entonces las elimino de mi expresión. ¿Listo? Y en el siguiente espacio de mi fracción colocaría la siguiente unidad, que es la que quiero transformar si la conozco de forma directa. Observen que aquí puedo transformar de libras a onzas de forma directa. Entonces las unidades de onzas las coloco en el numerador. Entonces ya completé cada espacio de unidades en mi fracción. Ahora me falta colocar son los números respectivos. Entonces yo voy a mi equivalencia, ¿cierto? Y miro, bueno, digo, una libra, o sea, el 1 acompaña a mi unidad de libra, entonces este 1 lo arrastro y lo coloco en donde aparezca libras en mi factor de conversión. Entonces, una libra. Entonces ya sé que una libra va a ser igual a ¿qué? Entonces busco donde aparezcan las onzas. Entonces las onzas tienen un valor de 16. Entonces una libra es igual a 16 onzas. Entonces donde aparezca la unidad de onzas, colocaría las 16, entonces observamos que de onzas está el numerador, al lado o al frente de él colocaría el 16. Ya con esto pues ya
creé mi factor de conversión, que es igual a 1, que al multiplicarlo por este valor no me cambia su magnitud, su valor, sino solamente me lo escribe ahora en términos de las nuevas unidades. Entonces, ¿cómo nos quedaría operado? Entonces, simplifiquemos. Libras y libras, como están, como les dije, uno arriba y el otro abajo, se pueden cancelar. ¿Listo? Y me quedaría el valor de 16 onzas. Entonces, continuando con esto, vamos a ver lo siguiente. Operamos. ¿Cómo nos queda? Entonces, nos va a dar igual a qué. Entonces, multiplicado nos va a quedar 254,8 por 16, ¿cierto? Que son los términos que sobreviven arriba. 254,8 en el numerador y el 16. Recuerden que en una fracción o en un producto de fracciones los términos se multiplican de frente. Numerador con numerador, denominador con denominador. Sigo operando. Entonces, ¿qué más nos sobrevivió? En el denominador nos sobrevivió el 1. Y debo dejar todos los términos que nos sobreviven. ¿Qué nos hace falta colocar? Las onzas. Las onzas, como están en el numerador, quedarían en la parte de arriba. Y observen que ya transformé de libras a onzas, pero y tengo aquí un valor numérico que está un poco más complejo. La idea siempre es simplificar lo máximo que pueda. Entonces, en este caso, yo lo que hago es introducir mis datos en la calculadora, ¿cierto? Y hago las respectivas operaciones. ¿Listo? Entonces, en este caso, multiplicamos 254,8 por 16 y lo dividimos entre 1. Digamos que yo de ese resultado me ha arrojado el siguiente valor, que es de 4.076,8 onzas. Y este, muchacho, sería mi respuesta en un proceso de conversión sencillas. ¿Listo? Ya teniendo sus conocimientos de conversiones, pues ya cualquier ejemplo que se les aplique a ustedes y requieran el proceso de conversión, ya es de interpretación de los datos, de la información y es seguir estos sencillos pasos. Bueno, pero ustedes se preguntarán, bueno, este man hizo un video sencillo haciendo un ejemplo con una sola equivalencia, ¿cierto? Una unidad fundamental. ¿Qué pasaría si tengo una magnitud derivada? Entonces, cuando es una magnitud derivada, el proceso es análogo, pero un poquito más largo. Y se hace lo siguiente. Cuando el cambio de unidades implica la transformación de varias unidades, se pueden utilizar varios factores de conversión uno tras otro. Entonces, si tengo una magnitud derivada compuesta de varias unidades fundamentales, lo que hago es multiplicar un factor por cada una de esas magnitudes fundamentales hasta que haga toda la transformación total al sistema de unidades deseado. Pero sí, multiplicando factores uno tras otro. ¿Listo? De forma que el resultado final será la medida equivalente en las unidades que buscamos. Entonces, para aterrizar esto en un ejemplo, he traído lo siguiente. Vamos a convertir 7.455 kilómetros sobre horas a metros sobre segundos. ¿Cómo haríamos este proceso? Entonces, para eso, escribimos nuestro dato. Observen que tengo dos magnitudes fundamentales, kilómetros sobre hora. Me representan la velocidad, que es una magnitud derivada. ¿Listo? Entonces observen que tendría que hacer dos transformaciones. Una transformación para pasar los kilómetros a metros y otra transformación para pasar las horas a segundos. ¿Listo? Teniendo esto como base o como dato, muchachos, pues ya intuitivamente sé que va a hacer dos procesos. Yo puedo hacer lo siguiente, hacerlo de forma independiente. Transformar, como el ejemplo de arriba, por ejemplo, los kilómetros a metros, el resultado que me dé, después lo que hago es una transformación de horas a segundos, ¿cierto? O sea, tengo que hacer dos cálculos, que esto se hace por regla de 3 también. Pero en cambio yo lo puedo hacer de forma directa. ¿Cómo se hace de forma directa? Siguiendo lo que hice acá, multiplicando por un factor tras otro. En este caso, pues yo sé que para convertir debo multiplicar por un factor, que es una fracción, entonces creo mi fracción, y pues en este caso voy a comenzar por las horas. No hay un orden. Yo puedo convertir primero los kilómetros o puedo convertir después las horas. No hay ningún proceso porque al final debo hacerlo ya sea en cualquiera de los casos. ¿Listo? Entonces vamos a convertir primero las horas. Entonces recuerden que, ¿cómo se hace? Primero ubico las unidades en los puestos respectivos de mi factor. Es decir, en mi fracción. Entonces vamos, las horas están en el denominador. Entonces para poderlas cancelar deben quedar cruzadas. Quiere decir que debo colocar las unidades en el numerador. Una arriba de la otra, ¿cierto? Una arriba y la otra abajo, para que así se elimine. Entonces siempre van cruzadas. Si horas están en el denominador, o sea, abajo, la coloco ahora arriba en el numerador. Y en este caso, pues digamos, yo sé que una hora tiene 60 minutos, yo voy a hacer la transformación a minutos. Digamos, no me la sé en este caso hipotético cómo transformar de horas a segundos de forma directa. Se la vamos a hacer por secuencias. Entonces, me queda que una hora en minutos lo voy a transformar a minutos, que sería mi nueva unidad. Entonces yo sé que una hora, pues coloco el 1 al lado de la hora, es igual a ¿qué? A 60 minutos. Entonces los 60 van acompañando los minutos. Se nos quedan los 60 minutos. Entonces vemos ahora que yo puedo hacer la cancelación de las horas. Pues cancelo horas con horas, ¿cierto? Y me han quedado ahora que las unidades temporales quedan en términos de minutos. Pero no me puede tener ahí. ¿Por qué? Mi conversión me la pide que la unidad temporal ya no sean horas, sino que se transforme en segundos. Entonces sigo convirtiendo. Entonces acá, vuelvo y repito, proceso de conversión. Entonces multiplico un factor tras otro.
Entonces multiplicamos por otro factor. Entonces multiplicamos por una fracción. Recuerden que la fracción es mi factor de conversión. En este caso voy a transformar minutos. Entonces los minutos están en el denominador, los debo colocar en el numerador las unidades, coloco las unidades que quiero transformar, en este caso van a ser los segundos, ¿cierto? ¿Por qué utilizo esta regla? Porque es de conocimiento general que un minuto tiene 60 segundos. Es una regla que yo conozco. Entonces yo sé que un minuto, lo coloco al lado de estos los minutos, es igual a 60 segundos. Pero colocaríamos abajo, ¿listo? Y con eso yo ya puedo cancelar los minutos, ¿cierto? Ya puedo cancelar los otros minutos y ya me quedan unidades de segundos. Entonces ya convertí la unidad temporal de mi magnitud fundamental. ¿Qué me hace falta transformar estos kilómetros, pasarlos a metros? Entonces multiplico por otro factor. Si necesito multiplicar 7 veces, lo hago 7 veces, si son 8 veces, 8 veces, lo hago las veces que sean necesarios hasta obtener la unidad que me han solicitado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Entonces, tenemos kilómetros, está en el numerador, está en la parte superior. Entonces, para cancelarlo, debo colocarlo o llevarlo a la parte inferior, ¿cierto? Que quede cruzado, kilómetros, y en la parte o en el espacio que me sobre, en este caso en el espacio contrario, sería el numerador, colocaría la nueva unidad, serían nuestros metros. Con esto, muchachos, pues hago las respectivas equivalencias. Entonces busco las ponderaciones, los numeritos que acompañan. Entonces yo sé por cultura que un kilómetro, entonces coloco el 1 acompañado del kilómetro, es igual a ¿qué? A 1000 metros. Entonces colocaría en el espacio de los metros los 1000. Y ya puedo cancelar los kilómetros con los kilómetros, ¿cierto? Y observen que ya tengo que unidades metros sobre segundos. Entonces ya puedo proceder a simplificar mi cálculo. Es decir, esto va a ser igual a ¿qué? Coloco todo en una fracción y coloco en el numerador los términos que sobreviven y en el denominador los términos que también sobreviven. Entonces miramos que nos sobrevivió en el numerador. Nos sobrevivieron los 7455. Perfecto, ¿cierto? Nos sobreviven también el 1, pero ustedes saben que yo cuando tengo un número y lo multiplico por 1 me hace el mismo valor. Entonces, si yo multiplico 7455 por 1, obtengo otra vez 7455. Por eso en esos procesos de multiplicación, pues los unos uno por lo general de forma rápida no los colocan. En este caso los voy a omitir. Sigo mirando qué me sobrevivió, me sobrevivieron los 1000. Entonces, por 1000. Y observen que en el numerador sobreviven las unidades de metros. Entonces coloco todo lo que esté en el numerador en el numerador. ¿Por qué? Repito, recuerden que en una fracción, un producto de fracciones, ¿cierto? ¿Cómo se hace ese producto? Multiplicando numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces, en este caso, multipliqué todos los términos que aparecen en mi numerador. Hago lo mismo para el denominador, que nos quedaría 60, ¿cierto? Nos aparecen otras 60, 3 por 60, y nos aparece el 1. Entonces el 1, pues no modifica mi dato, no lo coloco, y me hacen falta las unidades. Entonces nos quedarían segundos. Observen que ya transformé kilómetros sobre hora a metros sobre segundos. Tengo una expresión que yo la puedo compactar porque tengo solamente datos numéricos. Entonces ingreso esto a mi calculadora, o sea, 7455 por 1000. El resultado obtenido lo divido sobre 60 por 60 y eso me arroja a mí un valor de 2070,833333. Digamos que en este caso solamente he utilizado 3 dígitos y unidades de metros sobre segundos. Observen que yo transformé de kilómetros a horas a metros sobre segundos. Y muchachos, esa sería la respuesta a la solución al proceso de conversión. Digamos, ya tenemos una forma para hacerlo cuando los ejercicios son sencillos, ¿cierto? Y cuando son un poco más complejos. ¿Listo? Espero que el video les haya servido, les haya gustado y que me sigan acompañando en los siguientes videos para ver más temática de los conceptos de física.